Comisión de Descentralización, proyectos de ley 2122 y 2310. Se propone la modificación de la ley 27.867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Se inicia la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Descentralización, recaído en las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley que recomienda la insistencia en el texto aprobado por el Pleno del Congreso por el que se propone modificar la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. La Junta de Portavoces, el 19 de mayo de 2016, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen en el portal del Congreso y la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Mendoza Fritsch, presidenta de la Comisión de Descentralización, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches y saludando por su intermedio a los colegas congresistas. Como lo dije, presidente, el 10 de diciembre pasado, cuando sustenté y se aprobó por unanimidad este proyecto de ley que tiene que ver con la institucionalización de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, se trata básicamente, presidente, de reconocer, de formalizar una situación que de facto ya se da, de reconocer una institución que ha contribuido enormemente a la democracia en nuestro país, porque para una democracia plena hace falta una verdadera descentralización con espacios de diálogo horizontales entre los distintos niveles de gobierno. Y eso ha sido precisamente la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, un espacio de diálogo, de concertación sobre políticas, programas, presupuestos que afectan, que impactan a cada una de nuestras regiones. Es indispensable, presidente, una representación colectiva de los gobiernos regionales que facilite además que se puedan implementar algunas normas que piden la incorporación o la participación de un representante de los gobiernos regionales. Tenemos, por ejemplo, que ya en la práctica y desde hace varios años la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales participa en representación de los gobiernos regionales del país en el foro del Acuerdo Nacional o en espacios como la Comisión sobre Descentralización Fiscal. Es importante también, presidente, recordar que existe una norma análoga que reconoce a la AMPE y REMURPE y que eso nunca ha sido objeto de observación alguna por parte del Poder Ejecutivo. Quisiera precisar también, presidente, que no estamos incorporando orgánicamente a la estructura del Estado, presidente, que no estamos incorporando orgánicamente a la estructura del Estado a la NGR, por si acaso, sino que estamos reconociéndola como órgano representativo de los gobiernos regionales para facilitar el diálogo de estos con los distintos niveles de gobierno y diversas instituciones. Lo que alega, presidente, el Poder Ejecutivo en su observación es que esta norma podría colisionar con la autonomía constitucional de los gobiernos regionales, lo cual, presidente, no es consistente, puesto que son los propios gobiernos regionales los cuales en ejercicio de su autonomía han constituido esta Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la han legitimado a través de los años y son además quienes han promovido de manera colectiva la aprobación de esta norma y ahora su insistencia. Por ello, presidente, creo que quienes aspiramos en nuestro país a una democracia plena, estoy segura respaldaremos la insistencia de esta norma que contribuirá sin lugar a dudas a una efectiva descentralización y a una efectiva concertación entre los distintos niveles de gobierno. Por ello, presidente, espero que esta insistencia pueda contar con el voto de la representación nacional esta noche. Muchas gracias. Habiendo concluido la sustentación, se da inicio al debate. Ningún congresista ha pedido hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Descentralización. Gracias, presidente. Entendiendo que el silencio de los congresistas es una aprobación tácita, espero que sea así, que se pueda expresar en el voto, presidente, y pido entonces que se pueda someter al voto el presente dictamen. Vamos a votar entonces la insistencia. Se requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas según el artículo 108 de la Constitución Política y artículo 79 del reglamento. Los congresistas se servirán marcar asistencia para votar. 74 congresistas presentes. Al voto. Se necesita contar con más de la mitad del número legal de congresistas, es decir, 66 o más votos a favor.
70 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia. Más Gutiérrez, verde. 71 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. No requerimos de segunda votación. Siguiente proyecto.